Esto es sumamente importante. Porque la gente habla de cosas como que no estamos aquí. Mira, yo vi una intervención que hizo Félix Damián Olivares en Somos Pueblo sobre la ley de extinción de dominio. Y yo me di cuenta que a pesar de que es un muy buen profesional, comete el error de idealizar los órganos del Estado como si funcionaran bien. Aquí él habla del Congreso Dominicano está legislando y yo noto que él se refiere al Congreso Dominicano como que no es ese sitio donde los senadores y los diputados se están acusando de narcotraficantes uno con otro. Eso no se ve ni en Somalia. Ni en Somalia se ha visto una cosa así. Y lo peor es que tenemos un diputado activo cobrando, que se lo llevaron en extradición precisamente por narcotráfico. Entonces, cuando tú hablas de que el Congreso Dominicano hace una ley y tú no te ubicas en tu realidad de qué es lo que compone el grueso del Congreso Dominicano, entonces tú vas a estar perdido. Por eso es que aquí se hacen tantos disparates. El Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo es un poder totalmente politizado. ¿Qué significa? Ellos no hacen cosas porque tengan una agenda. Ellos hacen cosas para complacer un sector político o deciden de hacerla por política. O sea, si a todo el mundo le gusta, yo lo hago. Si a nadie le gusta, no lo hago. Un ejemplo, ¿cuántos motoristas tuve en la calle andando con el casco? Sin importar cuántas leyes se hayan pasado. ¿Tú sabes por qué no le fuerzan la jugada de duro a ponerse el casco? Porque pierden los votos de los tigres que se ponen el casco. Pero cuando se accidentan y se les daña el cerebro y hay que hacer una neurocirugía en un hospital público, el dinero que se gasta por él no ponerse el casco lo pagamos nosotros los contribuyentes. ¿Por qué no se ha hecho una campaña aquí, por ejemplo, por parte del Ejecutivo, para limitar los embarazos infantiles como se hacían antes? O para evitar los embarazos, punto. Aquí, óyeme bien, se donaba salud pública, donaba hasta preservativo. Pero ahora, el hecho de que una menor tenga 3 y 4 muchachos, o una pareja sin recursos tenga 3 y 4 muchachos, ellos no le ponen un pero para no perder esos votos. Entonces, la agenda es, le agrade, le haga daño a la misma sociedad que le agrada o no. El Poder Judicial, tú tienes el juez de la Suprema Corte de Justicia, el presidente, en foto con cachucha, Polochel del PLD haciendo campaña con Danilo Medina. Entonces, aquí te hablan de la Suprema Corte de Justicia como si no se estuvieran refiriendo a eso que está ahí. Entonces, seguimos el paseo. Congreso, Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Municipal. Aquí la mayoría de los síndicos ni siquiera su declaración jurada han entregado. Pero no es esta vez. Hay algunos que están repitiendo segundo y otros extraordinariamente tercer turno. Y nunca han depositado ni siquiera su declaración jurada de bien. Entonces aquí se habla de cosas como que tuviéramos en las mismas condiciones socioeconómicas que el país de origen del proyecto de ley que nosotros queremos adoptar, o lo que queremos copiar, calcar, o lo que queremos imponer aquí. Y no es así. Aquí estamos muy lejos de eso para venir a importar figuras de países desarrollados. Al final, mira, el tema del registro de agresores sexuales. ¿Quiénes tú crees que van a parar en ese registro de agresores sexuales? Porque si tú me dijeras a mí que tuviéramos un Ministerio Público derechito, no corrupto, y tuviéramos una policía derechita, no corrupta, yo digo que van a hacer una investigación seria. Pero aquí va a haber muchísima gente que por no pagarle cuarto a la policía va a parar en ese registro para que se joda. Y para que lo saquen van a tener que pagar dinero aunque no hayan hecho nada. Y peor aún, lo que sí hayan hecho van a dar dinero y nunca van a parar en el registro. Porque también va esa, igualito que los tigres de los puntos. Aquí no importa el jefe de la policía que esté, no importa lo que pase, los puntos de droga no dejan de funcionar nunca. Tú puedes ir cualquier noche a cualquier barrio y tú lo vas a ver abierto. Puede pasar una bomba atómica y los puntos están abiertos. Entonces, ¿qué te dice eso? Que así mismo como la policía no ve los puntos de droga, ni nadie ve los puntos de droga, así mismo tampoco va a ver los agresores sexuales. Y tú vas a tener uno que no ha hecho nada en ese registro, y tú vas a tener al que sí ha hecho, violando a muchísima gente, porque nunca va a estar en el registro. Esa es la realidad.